Gracias, Señor, por este tiempo que podemos disponer y te pedimos que sea tu Espíritu Santo el que nos esté hablando y guiando en toda palabra. Bendecimos tu nombre en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, habíamos estado viendo el peregrinaje de Saúl desde que fue elegido eh, porque era el más representativo del corazón del pueblo, como Dios no le, eh, ay, no me sale la palabra, eh, le dio todo lo que tenía que darle para que triunfara. No le escatimó nada. Le dio el Espíritu Santo, le dio el puesto, lo ungió en privado con Samuel, después lo ungió en público, el público lo proclamó rey, él, Dios, lo proclamó príncipe y nada más, ¿se acuerdan? Y después se anduvo de batalla en batalla y habíamos visto, finalizando la vez pasada, que él se había puesto a pelear con todos los pueblos que lo rodeaban a Israel y los había vencido a todos y finalmente había llegado al punto de calma, al punto de tranquilidad, porque decía la Biblia que versículo 14:52, que hubo guerra encarnizada contra los filisteos todo el tiempo de Saúl, y a todo el que Saúl veía que era hombre forzado y apto para combatir, lo juntaba consigo. Pero ya para ese entonces, la Biblia había dicho que le había dado el triunfo con todos los pueblos de alrededor. Y si seguía peleando con los filisteos es porque no hizo lo que Dios le había dicho y él no aprovechó la ventaja de que los había derrotado, sino que los dejó recuperarse. Y se tuvo que aguantar todo esto. ¿Estamos? Hasta acá era que lo habíamos visto un poquito. Entonces vamos al capítulo 15, que es un capítulo relativamente largo, pero extremadamente rico, porque es la corona de todo este relato. Es donde aparecen un montón de cosas eh, ¿La por corona de allí. qué? ¿La corona de qué dijiste? Del Del Es la relato. relato. corona Ah, del relato, de todo este relato. Es lo que corona, lo que junta todos los cosas, pero nos aporta una cantidad de datos enorme como corroboración de todo lo que veníamos viendo. Es decir, nada de lo que va a ocurrir debería ser una sorpresa, porque uno ya se veía venir lo que era el carácter de Saúl. Entonces, aparece Samuel adelante de Saúl y le dice: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Es decir, le recuerda de dónde arrancó. Ahí lo tenemos a Rodolfo y a Sandra. Bienvenidos también a ellos. Que tengan buen viaje. Entonces le recuerda que lo había enviado para ungir por rey a su pueblo Israel. Ahora pues, le dice Samuel, estate atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún a los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Vamos a hacer algunos recuerdos históricos para volver a meternos, porque uno se va olvidando de estas cosas, sobre todo porque eh, pasaron 400 años de historia para que llegue este momento. Yo voy a castigar lo que Amalec le hizo a Israel al oponérsele.
¿Qué hizo Amalek? ¿Cómo fue la cosa esta? Para esto tenemos que ir, vamos a hacer un alto acá, vamos a ir al libro de Éxodo capítulo 17. Hay dos pasajes que nos hablan de Amalek y Egipto. Dice Éxodo 17:1. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas conforme al mandamiento de Jehová y acamparon en Refidim y no había agua para el pueblo, para que el pueblo bebiese. De paso les digo, para que nos ubiquemos en los tiempos actuales que están conectados con esto, ¿ustedes saben dónde queda Refidim? ¿Se acuerdan? Queda en el norte del desierto de Negev o en el sur de Israel. Sí, ahí al costadito de la Franja de Gaza. Esa es la zona a donde habían llegado. Les digo para que conectemos 1400 años de Moisés y 2000 que pasaron. 3400 años y todavía sigue habiendo pelea en parte con los amalecitas. Entonces, continúa Éxodo y dice, y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés le dijo, ¿por qué altercan conmigo? ¿Por qué tientan a Jehová? Este, junto con el pasaje de Números, son los dos pasajes que hablan de las aguas, estas amargas, o las aguas que Dios hizo aparecer en el desierto. Con una diferencia. En este libro de Éxodo, Dios le va a decir a Moisés que golpee la roca. En cambio, en el libro de Números, Moisés recibe la instrucción de hablarle a la roca. Y ahora les voy a hacer en breve por qué les hago esta diferenciación. Pero sigamos con Éxodo por ahora. Dice, ¿por qué tientan a Jehová? Casualmente, o no casualmente, esta es la expresión que Jesús utiliza para defenderse de Satanás cuando Satanás lo tienta en el desierto. ¿Se acuerdan? Que Satanás le ofrece el oro y el oro, y Dios le dice, no tentarás al Señor tu Dios. Y lo único que le dice Jesús es, no tentarás al Señor tu Dios. Con lo cual nos remite a estos dos pasajes, al de Números 20, del 1 al 13, que sería el otro pasaje, que lo vamos a ver en un momento, y nos remite a esto para que entendamos qué quiso decir Jesús. Esas tentaciones de Jesús que están en Lucas 4 son muy cortitas. Uno no llega a sacarle jugo si se queda solamente con el relato de Lucas. Hay que conocer el relato del Antiguo Testamento para entender a fondo la discusión entre Jesús y Satanás. La cuestión que, entonces, primero, este es un pasaje importante, o lo que ocurre que es importante, porque Jesús le dio suma importancia en su discusión con Satanás. Por eso que me voy a detener en esto para entender quiénes son los amalecitas. Le dice, ¿por qué tentás a Jehová? Versículo 3. Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces Moisés quedó bastante desconcertado y se fue a hablar con Jehová. Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a poco me van a apedrear. Y Jehová le dice a Moisés, pasa delante del pueblo, toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara
con aquella que golpeaste el río. ¿Se acuerdan? Cuando parte el mar rojo para cruzar. Así que tomate a los ancianos, agarrá la vara con la que golpeaste y andá. Ve, yo estaré delante de ti, allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ellas aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. ¿Se dan cuenta? Y llamó a ese lugar, dice Masaj y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está Jehová con nosotros o no? Y quiero recordar todas las veces que nosotros, cuando no vemos que Dios actúe y lo estamos esperando, nos planteamos, ¿está Jehová o no? A ver, dame una prueba de que está. Probame que estás. Y Jesús dice, no tentarás a Jehová tu Dios. Es decir, pedirle a Dios una prueba de que Él está haciendo las cosas es una tremenda falta de fe y es tentar a Dios. Y yo lo traduzco de esta manera, no tentarás al Señor tu Dios. No obligarás a Dios a obrar. A ver, si estás ahí, tenés que hacer esto. A ver, si realmente sos Dios y tenés poder, tenés que hacer esto. Eso es obligar a Dios. Ahora, eso es tentar a Dios. Ahora, ¿cuántas veces nosotros nos han enseñado, incluso en las iglesias, que hay que apretarlo a Dios, ponerlo contra la espada de la pared y decir, actúa? ¿Cómo no vas a actuar? Tenés que hacer esto. Y Dios no tiene que hacer nada. Pero estamos tentando a Dios. Si tentar a Dios es obligarlo a actuar, aunque yo haga barbaridades. Porque una cosa es pedirle a Dios que nos ayude en una circunstancia difícil, pero la otra es, ahora llega la Navidad, Nochebuena, nos comimos todo el chancho que había, nos comimos todo el cordero, el chivito, estamos que reventamos, tomamos, comimos postres de cualquier cosa, comimos como si fuera invierno, y al otro día le decimos a Dios, Dios, haceme sentir bien. Lo estás tentando, porque en todo caso vas a sentirte mal por lo que fueron tus propias decisiones, pero lo estás obligando a Dios a que tenga que obrar un milagro de sanidad por las barbaridades que vos hiciste. No tiene sentido. Este es el concepto que hay alrededor de tentar a Dios. Entonces, voy a parar un segundito hasta acá, después sigo con el relato, para ir a Números 20, 1 al 13, que es el pasaje correspondiente a este de Éxodo que hemos leído. En Números 20, 1 al 13 dice, llegaron los hijos de Israel, toda la congregación al desierto de Sin, en el mes primero, acampó el pueblo en Cades, y allí murió María, y allí fue sepultada, María la hermana de Moisés, ¿no? Cades es Cades Barnea, que queda bien ahí en el lugar de los amalecitas, de la tierra de los amalecitas, al costadito de la franja de Gaza. Más o menos, ¿sabe dónde queda acá? Es donde fue el recital de música que hubo en Israel. Y ahí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés, dijeron, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, ni de higueras, ni de viñas, ni de granadas, ni aún de agua por beber o para beber. Es este pueblo, ¿no? Que el líder lo saca de un estado de tremenda necesidad
lo está llevando hacia la tierra prometida, y cuando todavía están en el desierto, que no llegaron, ya le empieza a decir, que estábamos mejor como estábamos antes. Preferían seguir en esclavitud antes que llegar a la tierra prometida. Me parece que también da para pensar en nuestros tiempos. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros. Ah, esperen. Y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciéndole, toma la vara, reuní a la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos. Y ella dará su agua, y les sacarás agua de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. La palabra que se utiliza ahí para hablar a la peña o hablarle a la peña es la palabra en hebreo dabar. Ahora, la palabra dabar significa hablar o palabra, pero no es simplemente hablar cualquier cosa. Dabar se utiliza siempre en conexión con una orden de Dios. Por ejemplo, en hebreo no se dice los 10 mandamientos, se dice las 10 dabar, es decir, las 10 palabras. Pero lo que pasa es que dabar tiene una fuerza de mandamiento porque es palabra de Dios. Entonces, el concepto de dabar es una palabra muy fuerte. El libro de Deuteronomio, por ejemplo, empieza diciendo Hatabarim Moishe. Dabarim es el plural de dabar. Dabar es singular, la palabra. Dabarim es las palabras. Hatabarim Moisés significa las palabras de Moisés. Entonces, el libro de Deuteronomio y en los primeros 3 capítulos aparece repetidamente la palabra dabar, 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 hablando de Dios, en contraposición o en oposición a las dabarim, a las palabras de Moisés. Y todo el libro es un juego entre la palabra de Dios y las palabras de Moisés. Son pequeños detalles que uno los pasa por arriba o no se da cuenta si es que no conoce estas citas. Ahora, este concepto de la dabar de Dios es muy importante porque lo vamos a ver en Primera de Samuel un poquitito más adelante. Pero la dabar de Dios es, Dios le dio a Moisés una orden. Le dijo, hablale a la peña. Ahora, Moisés desconocía realmente el significado de esa peña. Eh, entonces le vas a hablar y ella dará su agua. Números 29 dice, entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo, oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de peña? Ahora, observen, Dios iba a hacer un milagro. Le dijo, hace esto. Y él para todo el mundo y se apropia de lo que va a pasar y dice, ah, a ver qué dice Ana y Sergio, es utilizar no solo para decir palabras, sino, ¿estás escribiendo todavía, Sergio? Sí. Eh, No, ya terminé, entonces, ya terminé. ah, el, Es sobre la palabra dabar y dabarim. correcto, correcto. Eh, entonces, A modo de ilustración. correcto, correcto. Entonces, se para ahí adelante con Aarón
tiene todos los ancianos alrededor, tiene a todo el pueblo, y hace una fanfarronada. Os hemos de dar agua, os hemos de hacer. ¿Quién es os hemos de? El que lo está dando es Dios. No Moisés y Aarón. Ellos se apropian del milagro, se apropian o usan su liderazgo para apropiarse específicamente de eso. ¿Se entiende a dónde estoy apuntando? Eh, me estás mostrando bien la palabra dabar y dabarim. Lo pusiste ahí, bien. Para decir cosas. Esto tiene perfecto sentido cuando tomamos en cuenta que cada cosa, dabar, en este universo fue creada a través de la palabra, la dabar. Eh, Después de estas cosas, dabarim, vino la palabra dabar de Jehová a Abraham en visión. Parece, gracias, lindo la acotación, Sergio. Bueno, Eh, eh, gracias. a veces me Me meto quedé, demasiado con esto, pero es tan fascinante es estos detalles, fascinante. porque te vuelan la cabeza, te dan cuenta la perfección de la palabra de Dios. Entonces, bueno, Moisés se roba este momento. Eh, y vamos a volver pronto a esto, pero a ver si lo tengo acá, dame un segundo. Y Génesis, no, no está. Incluso en la Eh, creación misma, Dios dijo hagamos al hombre, así en plural, o sea, que capaz hasta es la misma expresión, Capaz que es la misma expresión, sí. o en lugar de Dios. ¿Sí? sí, pero esa expresión, hagamos, es una expresión típica de los reyes, únicamente. Ujú, Ah, otro El dice rey esta no habla parte. en singular. Nunca el rey va a hablar en singular. No dice yo decido. Va a decir nosotros decidimos, porque en el rey está representado todo un pueblo. El rey no es Ujú. rey, el rey es el jefe del pueblo. Detalle interesante para recordar. Nunca es el líder el que hace la cosa, sino el líder es solamente el representante de todos. Entonces, cuando hace algo, dice hacemos, pero eso era típico del hablar de Dios y de los reyes. Entonces, em, le dice, hablale. Entonces, número 29. Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó. Reunieron, ¿os hemos de hacer salir agua? 11. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. ¿Se imaginan a Moisés agrandado, feliz, con una sonrisita irónica en su boca y todo el pueblo aplaudiéndolo, gritando, vivándolo, porque les había dado agua? Imagínense la escena un minuto para poder entender lo que pasó ahí, porque la instrucción era tenés que hablarle a la roca, y él golpeó la roca, no solo la golpeó 2 veces. Cuando cruza el Mar Rojo, con una sola vez que levantó la vara o que golpeó el agua se abrió. Golpear 2 veces significa forzarnos a obrar. Yo le significa pego que, la porque primera vez. me cortó. Ah, Pegar Puede dos veces, repetir de nuevo, Aldo, porque justo se sí. pixeló, por así decir. saltó. Moisés, cuando abrió el Mar Rojo, golpeó a las aguas 1 vez y con eso fue suficiente para que las aguas se abrieran. Acá Dios le dice, andá y habla. Y Moisés, en lugar de hablarle, golpea la roca. Pero no la golpea 1 vez, la golpea 2 veces. Es decir, en todo caso, con 1 vez debería haber sido suficiente.
pero él castiga a Dios para que Dios obre. Él fuerza a Dios a obrar porque lo golpea 2 veces. Y a su vez dice que salieron muchas aguas, o sea, como que eh, resultó Claro. en cierta forma, no lo hizo Claro, quedar en ridículo, pero después le pasó la factura. ahí vamos a ir ahora. Pero yo no me acuerdo, lo estaba buscando y no lo puedo encontrar. No me acuerdo si es en Corintios o en Romanos. ¿Se acuerdan? Cuando Pablo dice, y la roca era Cristo. ¿Se acuerdan de ese Mm, pasaje? sí, pero ya lo estoy buscando. Perfecto. ¿No era Corintios? ¿No? Puede ser A ver, Corintios, sí, sí, Corintios o Romanos. ahora lo voy a buscar en Corintios. Primera Corintios 10:4 puede ser. Exacto, ahí está. Sí, sí, es ¿Cómo ahí. dice? Bebían agua de la roca espiritual que los acompañaba en su viaje, la cual era Cristo. Y Exacto. la roca. Entonces, Pablo discierne exactamente lo que está pasando en este momento que estamos estudiando, que la roca era Cristo. Cuando Dios le dice, hablale a Cristo, él le pega 2 palazos a Cristo en la cabeza para que Cristo obre. ¿Se dan cuenta? Claro, Moisés no era consciente de la envergadura que nosotros podemos darle ahora. Pero él, en lugar de obedecer a Dios, golpeó 2 veces la roca. Eso iba a preguntarle Entonces, justamente a Aldo. Me parecía sí, que Moisés medio como que no comete ese error por no entender, por no saber. claro, por hacer lo que ya y le había resultado. Claro, pero acá le pega 2 veces, Pero cuando abrió el mar, sí, pero fue una sola vez. déjeme ponerlo en estas palabras. Moisés pecó de religioso. ¿Qué quiero decir? La religión es hacer lo que Dios me dice y un poquito más por las dudas. ¿Puede repetir ese concepto de religión? La religión es hacer lo que Dios dice. Sí, ponerte en contacto con Dios, pero hacer un poquito más por las dudas. Es decir, religión es lo que hizo Eva cuando, cuando la ataca la serpiente y le dice, ah, ¿qué? ¿No vas a comer del arbolito este? Dice, no, 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 es que Dios nos dijo que no podemos comer de él, ni tocarlo, y le inventó cosas ya. Mirarlo, no sé, Sí, dijo, pero agrega. ¿eh? Sí, sí, le Él agrega condimentos. agrega cosas. Eso es religión. Es cuando le agregás cosas para que quede más lindo, para que quede más redondo el concepto, porque quizá Dios no te dio toda la estructura y vos la agrandás. Si Dios te da este tamaño y vos lo haces así grandote. Eso es religiosidad. Religiosidad es todo lo que sobra. Dios te dice, tenés fe en Cristo. Entonces vos tenés fe en Cristo y te preguntan, bueno, ¿y qué tenés que hacer para tu relación con Dios? Bueno, tenés fe en Cristo e ir los domingos a la iglesia, ir el miércoles al estudio bíblico y orar antes de cada comida y antes de irte a dormir, arrodillarte al lado de la cama y le vas agregando cosas. Todo eso es religión. Es decir, la religión son las cosas que el hombre hace para acercarse a Dios. Y la salvación es lo que Dios hace para acercarse al hombre. Uno va para arriba, el otro viene de arriba para abajo. Salvación es lo que viene de arriba para abajo, lo que Dios nos da a los hombres. Religión es lo que el hombre hace para ir hacia Dios. Va de abajo para arriba.
¿Se entiende a dónde apunto? Es una definición diferente de la que probablemente hayan escuchado, pero a mí me parece que resume muy bien todos los excesos que cometemos habitualmente. ¿Hay 10:4? ¿Con 10:4 alcanza para Primera Corintios o hay que algún versículo más? Creo que sí, ¿no? Ah. Bueno, volvemos entonces a números. Ujú. Números 20. Salieron muchas aguas, bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová le dijo a Moisés y a Aarón: chicos, vengan para acá. Y los apartó de la congregación. Mientras la congregación estaba fascinada, bañándose, tomando agua, jugando. Imagínense los chicos chapoteando, los animales aprovechando. Estos dos estaban anchos como alpargata y gordo y lo llama Dios. Muchachos, vengan para acá, vengan, vengan, vengan. Por cuanto no creísteis en mí, es decir, no me tuviste fe, para santificarme. Acuérdense, santificar significa hacer diferente. Para hacerme diferente de los hijos de Dios. ¿Diferente de quién? De ustedes dos que se atribuyeron el milagro también. Ustedes no me tuvieron fe y no me santificaron. Por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Esta es la razón por la cual Moisés no puede llegar a pisar Tierra Santa en toda su existencia sobre este planeta. Y se le concede el privilegio de mirarla desde el Monte Nebo, donde desde ahí lo único que se ve son un poco de montañas, pero no se ve la Tierra Prometida completa. Se ve la montaña, se ve Jericó, se ve el Mar Muerto, el río Jordán y nada más. Recién Moisés pudo pisar Tierra Santa cuando Jesús se transforma en el monte de la transfiguración y aparece Moisés y Elías parados al lado de Jesús pisando Tierra Santa. Moisés tuvo que esperar 1400 años para poder pisar Tierra Santa. Pero el castigo por esta falta de fe, él dice, pero fue para tanto. Justamente, eso contesta la pregunta, pero él era ignorante, no sabía lo que estaba haciendo. Sí, y nos pasa a nosotros también. Muchas veces Dios está obrando y no sabemos lo que está haciendo, pero no nos convence, no nos parece que la orden de Él sea tan correcta, tan adecuada. Entonces, Hasta creo que nosotros eh, decimos, pero bueno, lo hizo sin querer, como que hasta lo podríamos justificar, ¿no? exacto. O sea, de las cosas que no se entienden de la Biblia, esta es una de ellas, decir, por esta pequeña cosa no pudo, es como que, pero bueno, Claro, pero cuando la ves no es tan así, pequeña. no era tan pequeña. Sí, sí. Da la impresión, si no haces una lectura profunda de la Biblia, te lo comes sin llegar a darte cuenta. Y entonces ahí ellos tienen que desviarse, ya no van a pasar por el territorio de los amalecitas, tienen que desviarse, ir por Edom, por Moab y todas esas zonas donde tienen que pelearse con todos y quedan con enemigos por cientos de años después a causa de todo esto.
Entonces, volvamos a Éxodo, que en el versículo 6 le dice, yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb. He aquí, yo estaré delante de ti sobre la peña en Horeb. Es decir, Dios le dice, yo voy a estar en esa peña. ¿Y qué hizo Moisés? Golpeó la peña 2 veces. Y él sabía que Dios iba a estar ahí. Entonces llamó el nombre Masaj y Meriba. Entonces vino 17:8. Entonces vino Amalek y peleó contra él en Refidim. Ahí donde fue el recital, ¿no? Vino Amalek. Amalek era la tribu que estaba en el sur de Israel. Edom y Moab estaban del otro lado del Mar Muerto, en lo que hoy es Jordania. Esto es en lo que hoy es el desierto de Negev. Ahí estaban los amalecitas. Y es el primer pueblo que, después de que los hebreos dejan Israel, perdón, Egipto, es el primer pueblo que les hace la guerra. Se arma este lío, Moisés de alguna manera es reprendido, ha sido castigado, el pueblo tomó agua y es como que Dios se dio vuelta y dejó que los amalecitas los atacaran. Ahora, estamos hablando de 1400 años antes de Cristo. Primera de Samuel son 1000 años antes de Cristo. Hay 400 años entre uno y otro. Entre la macana que se manda Moisés ahí con el pueblo, los amalecitas atacan por primera vez, pasan 400 años y ahora en primera Samuel, Samuel le dice a Saúl, bueno, Dios dice que vayas y destruyas a los amalecitas. 400 años le dio de paciencia a Dios a los amalecitas. Pero sigamos leyendo el pasaje de Éxodo todavía. Dice, vino Amalec, peleó contra Israel en Refidim, y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del monte, y la vara de Dios estará en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra, la pusieron debajo de él se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado, el otro de otro, y así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Déjenme parar un segundo acá, porque acá viene otro de los conceptos muy importantes que alguna vez yo se los he comentado. Esta palabra, Aarón y Hur sostenían sus manos y hubo firmeza en ellas. El verbo de esa expresión está relacionado con nuestra palabra amén. Es el verbo amuná o ená, que se traduce como fidelidad. La palabra fidelidad en hebreo es emuná. Ahora, se dan cuenta que Moisés
era consciente que tenía que mantener los brazos levantados porque era evidente que cuando los tenía levantados prevalecía el pueblo. Él creía que mantener la vara en alto les daba la victoria, pero el cansancio, la carne, vencía a la fe intelectual, a la creencia. Pero este concepto de la firmeza y mantener el alto, aún con ayuda, esta es la clave que está detrás de la palabra fidelidad. Es decir, fe en griego significa creer, está acá en la cabeza. Fidelidad, que es la verdadera traducción de la palabra en hebreo no existe la palabra fe, existe la palabra fidelidad, no está relacionada solamente con estar convencido, como Moisés estaba convencido que la vara tenía que estar en alto, sino que a eso hay que agregarle la firmeza de mantenerla en alto a pesar de la carne, porque la carne te va a cansar y te va a hacer bajar los brazos. Pero la clave de la fidelidad es, a pesar de la carne, seguir firme. Va mucho más allá el concepto fidelidad de simplemente creer. Es decir, que el concepto de fidelidad es un concepto que abarca la mente, el corazón, el cuerpo y el alma, todo. En cambio, el concepto de fe griego abarca nada más que la mente. Cuando le decimos a la gente tenga fe en Dios, le decimos, bueno, sí, yo creo. También los diablos creen y tiemblan, dice Santiago, ¿no? Esta es la diferencia crucial entre la palabra fe y fidelidad. Por eso me detengo específicamente en este versículo. Y el versículo 13 dice, y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada, y Jehová le dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo, dentro de 400 años, eso no lo escribió. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, y dijo, por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Y siguen hasta el día de hoy. Pero sobre todo porque Amalec no se levantó contra Israel, se levantó contra el trono de Dios. Aldo, Di. antes de pasarnos de fidelidad y fe, ahí anoté muchas cosas, algunas de estas ya en algún otro momento las hemos visto, pero acá me gustó cómo lo describiste a esto, la fidelidad de permanecer más allá de la situación, del propio esfuerzo, de la carne, el sostenerse. Bueno, pero también lo quiero relacionar con que el concepto de fe viene dado por un regalo de Dios, o sea, Él te da esa firmeza. Y acá me parece que está bien ejemplificado que no dependía de Moisés, porque arrancó, pero habrá dado 10 minutos de su propia fuerza con los brazos en alto, y el resto depende de que alguien te venga a ayudar. O sea, la fidelidad también se relaciona, me parece, con una provisión del cielo o divina, porque yo sé que no me voy a sostener, por más ganas que le Algo te dan una ponga, iglesia. Para ¿cómo algo el fue? Señor te da una iglesia. Claro, Para sostener tus brazos en alto. Vos no porque, puedas. claro, exacto. ¿Estamos hasta acá? Entonces, fíjense que hay dos relatos que se complementan un poquitito con los amalecitas, pero fueron el primer pueblo que atacó a Dios y por supuesto atacó a su pueblo Israel.
pero se alzó contra el trono de Dios. Entonces Dios lo tenía entre ojos. Le dio 400 años para ver si cambiaban y dejaban de ser violentos, eh, cosa que no ocurrió. Ujú. Además, ahora vamos a ver que Dios le pide que destruya a Amalek. Dios podía haber hecho lo que hizo con Sodoma y Gomorra, ¿no? Que caiga fuego del cielo, destruido todos, se acabó. Y no lo hace pasar a Israel por la prueba esta de perder soldados y perder hebreos en la batalla, en aras de destruirlo. Pero la realidad es que Dios lo castiga a Amalek con un castigo del mismo rango que Amalek le infligió a Israel. Amalek lo atacó a Israel con su ejército, ahora es Israel el que va a atacar a Amalek con su ejército. Amalek trató de destruir totalmente a los hebreos y no pudo. Dios le dice, ustedes van a hacer lo mismo porque ellos intentaron eso. Fíjense el parecido con Hamás y el ataque, los de Hamás que dicen, queremos destruir del mundo y hacer desaparecer a los hebreos, ¿no? Así que bueno, ahora sí podemos volver a 1 Samuel, si les parece y quedó claro todo esto. Perdón que me fui por las ramas, pero si no es difícil entender el capítulo 15 de 1 Samuel con todo su contexto. Entonces dice 1 Samuel 15:2. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalek e Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene. Esta palabra, destruir, en el hebreo, es una palabra bastante interesante porque aparece 7 veces en todo el relato. Y ustedes ya me escucharon que el número 7 siempre genera algo más, ¿no es cierto? Entre los hebreos. Es decir, destruir significa total y completamente. Destrucción total. El verbo es hebreo, es jejerim. Pues anda y destruí todo. No te apiades de él. Y acá viene algo que es muy movilizante para el cristiano. Porque dice, mata a hombres, mujeres, niños, aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Fíjense que los de Hamás justamente han hecho exactamente esto, ¿no? Han decapitado a lactantes, bebés. Bueno, ve y hace todo esto. Y yo no sé ustedes, yo me pregunto, la primera vez que leo esto, y esto aparece muchas veces en el Antiguo Testamento, pero en esta vez uno dice, mamita, ¿qué mandamiento me das? Yo no podría agarrar una espada y matar a los lactantes y a los niños, y las mujeres, me parece una barbaridad. Los cristianos ya nos hemos criado, son 2000 años de pensamiento misericordioso respecto al enemigo. Antes no, antes esto era totalmente común. Llegaba el ejército y te barría con todo A los romanos no les importaba absolutamente nada. Herodes, ¿se acuerdan? Mandó a matar a todos los chicos menores de 2 años. No les temblaba el pulso. Pero el cristianismo produjo un cambio en la humanidad. Y nosotros que formamos parte de ese cambio nos choca esto.
Y lo quiero dejar acá porque ahora lo voy a retomar dentro de un rato cuando lleguemos a las conclusiones. Entonces, vayan y maten todo. Versículo 4. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Naín. 200.000 de a pie y 10.000 hombres de Judá. Y acá uno lo pasa de largo y dice, está bien, eran un montón, ¿no? Eran 210.000 soldados. ¡Wow! Flor de ejército. Pero le llamó la atención a esta palabra, les pasó revista. Ahora, si Dios te da una orden y te dice, andá y destruílo, vos juntás a la gente y vas con todos los que tenés. No te pones a contar cuántos tenés, porque cuando contás cuántos tenés, en realidad estás viendo cuánta fuerza humana tenés, cuánto respaldo en la carne tenés. Y si Dios estaba contigo, es como le pasó al hijo de Saúl, ¿se acuerdan? Que fue con su escudero y armó un escandalete y venció a los filisteos ellos dos solos. No necesitas número. Pero Saúl tenía que pasar revista, tenía que ver con cuántas fuerzas de la carne contaba a su favor. Ese pasó revista no es para que pase desapercibido. Y seguimos viendo el carácter de Saúl, el carácter de un Saúl que no confía en Dios, pero que confía en las cosas de la carne. Entonces, versículo 5, y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle. Y le dijo Saúl a los ceneos, que era otra tribu que vivía en la misma zona: idos, apartaos y salid de entre los de Amalec para que no los destruya juntamente con ellos. ¡Qué buena persona! Dios me dijo que tengo que matar nada más que a los homicidas, así que a estos muchachos salgan, apártense, porque vamos a pasar a degüello para todo lo demás. Ustedes apártense. Qué buen tipo, Saúl, ¿no? ¿Por qué Bueno, habrá sido tan buen tipo? de alguna manera lo mismo que está haciendo Israel ahora, que mandó a todo hacia el sur de Gaza, ¿no? O sea, córranse que no es contra los civiles, es contra Hamas. Algo parecido, ¿no? ¿Qué Algo pensás? parecido podría ser, pero sigamos leyendo. Dice, apártense para que no los destruya con ellos, porque ustedes mostraron misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto, y entonces los ceneos se apartaron de entre los hijos de Amalec. ¿Te imaginas a los de Amalec viendo a los ceneos que se iban yendo del pueblo y del valle, y ellos se quedaban allí, ¿no? Entonces, pero él les dice, no, 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 yo porque ustedes le mostraron misericordia, entonces, cuánto valor espiritual parece mostrar. Pero ya hemos aprendido que Saúl de valores espirituales tiene muy poco. Entonces, ¿por qué les permite zafar y salir? Por una cuestión de imagen, por una cuestión de poder. Ceneos, ahora ustedes me deben una. Yo no los voy a matar, pero fui yo, ¿eh? Ustedes mostraron misericordia, miren qué misericordioso que soy. Así que ahora me deben una. Lo hizo por razones políticas, porque los intereses de Saúl pasan por los intereses de la carne, que son los intereses de la política. Él no lo hizo por buen corazón. Y los judíos de ahora, José, tampoco lo hacen de buen corazón. Lo hacen porque si no se les vienen todos los árabes arriba. Hay un interés político detrás, porque el interés de Saúl es un interés
absolutamente carnal. Entonces se apartaron los De alguna ceneos. manera está cumpliendo ahí Saúl. Ahí me conflictó un poco el concepto, porque Saúl está cumpliendo. O sea, peor hubiera sido que los mate a todos en la mezclada y Dios le dice, solo a los Amalek, no, ¿por qué mataste a todos? Sí, me cuesta entender el conflicto político, quizás por no evaluar la historia completa. Lo que pasa es que le podía haber dicho, ceneos, no tengo problema con ustedes, salgan. Chau. No, no, porque ustedes mostraron misericordia con ellos. Les tiró el verso. Es decir, fue demasiado empalagoso, ¿Mm? si me permite que lo ponga en esa palabra. Pero forma parte del carácter. Es decir, en este capítulo vamos a ver todas las características del temperamento, del carácter de Saúl que afloran. Nada de lo que está relatado es por casualidad. ¿Por qué está en la Biblia? También podía no estar, simplemente. Le podía haber dicho, aparte de ser muchacho, y el relato sigue. Pero el relato lo que está haciendo es marcando el carácter de Saúl. Porque en este capítulo 6 estalla en flor lo que es un líder en la carne. Capítulo 16 es la expresión total y completa de la carne en el liderazgo. Y es justamente la razón por la cual yo le digo, este es el capítulo clave de todo esto. Ahí se nos fue Analía, José, ¿está escuchando igual? Ahí No hay está. expresión, debe haber quedado sin internet. A lo Este, mejor ella es Cenea y se fue. Ahí está. Ahí volvió. Ahí volvió. Bueno. 7. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Havilá hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto. Es decir, los persiguió por todo el Negev, por todo el desierto y por todo el territorio de ellos. De un lugar a otro los derrotó. Y acá viene la próxima. Por supuesto, hoy no vamos a terminar con este capítulo, es demasiado rico. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero eso sí, a todo el pueblo lo mató a filo de espada. Y lo tomó a Agag vivo. Y entonces vuelve a surgir la pregunta que va a surgir todo el tiempo. ¿Por qué lo dejó vivo? Dice, mató a todos, pero a Agag no. ¿Qué se les ocurre? un Como trofeo. que era más importante el rey que el resto del pueblo. O capaz que se vio reflejado como figura de rey a rey, no sé. ¿Qué más puede ser? No puede ser un trofeo también, decir, acá lo tengo. También puede ser asegurarse que él fue, como dice Analía, fue benévolo con un rey, en caso que a él lo ataquen, que sean benévolos con él. La tradición la conocen, la tradición de un rey que vencía a otros reyes, Sí, lo llevaban mataba. a esos reyes prisioneros Sí. y los hacían sentar en sus mesas, comían con ellos, los ponían en la mesa porque, como dijiste vos, era un trofeo para mostrar a todo lo demás su poder. Este que está sentado acá está vivo porque yo se lo permito. Es la cancioncita Cuán grande soy, cuán grande soy. Por mi misericordia. Exactamente. Es por la autoexaltación. Lo mismo que con los ceneos y lo mismo que vamos a ir viendo a lo largo de toda la cosa. En cierta forma, el pecado de Moisés.
Claro. pero lo deja vivo justamente por razones políticas, para mostrarlo y mostrar su poder, mostrar su misericordia y todo eso. ¿Escuchaste todo, Fabi? Bien. Entonces, versículo 9. Y Saúl y el pueblo, es decir, el pueblo hace lo que hacen sus líderes porque sus líderes son la representación de su pueblo. Entonces, Saúl y su pueblo perdonaron a Agag. Pero no solo eso. Si Saúl lo perdona a Agag, yo pueblo también puedo deslizarme un poquitito. Entonces perdonamos a lo mejor de las ovejas y el ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir. Es todo lo vil y despreciable lo destruyeron. Por ejemplo, vil y despreciable, los bebés y los lactantes y las mujeres y los animales que estaban flacos y que no servían demasiado. Todo lo vil y despreciable destruyeron. Y usa la palabra destruir. Pero lo mejorcito lo guardaron. Lo cual muestra de nuevo el corazón del pueblo y de Saúl. Entonces la pregunta es, si tuvieron la capacidad de perdonar a Agag y a lo mejor, ¿cuál era la escala de valores del pueblo y de Saúl? La escala de valores era absolutamente materialista. Primaba el ser rey, primaba no solo el ser rey, el tener mucho valor, el estar gordito, el ser lindo. Es la escala de valores de la carne. Porque si hubiese primado la escala de valores actual instalada por el cristianismo, quizá le hubiesen dicho a Dios, Dios, ¿y no te parece que a los niños, a los lactantes, a las mujeres por ahí se las puede perdonar? A todo lo demás lo destruimos. Es decir, en la conducta aparece en la superficie la escala de valores que estaba en sus corazones. Porque justamente ahí donde actuamos es donde demostramos nuestra escala de valores. Para mí lo importante es esto, lo que preservo, porque lo no importante lo mato. Es decir, que de alguna manera sigue el capítulo revelando valores, que es la clave. Por eso Dios elige a David y lo desecha a Saúl, por valores. ¿Cuál es la diferencia que tiene Samuel con Saúl y con David? Valores. ¿De qué trata la Biblia? De valores. Y este capítulo está mostrando con tremenda crueldad los valores de los hombres y los valores de Dios. Entonces nosotros lo atribuimos a Dios. Qué barro, ¿cómo va a dar la orden esta de matar a chico lactante que no quede nada vivo? Y se lo atribuimos a Dios. Y yo creo que esta fue una prueba que Dios le pone, no porque Dios dudara de cuál iba a ser el resultado. Dios sabía cuál iba a ser el resultado, pero los que no sabían cuál iba a ser el resultado eran los propios hebreos y todos nosotros que hoy leemos esta historia. Es decir, él tenía que mostrar estos valores para la posteridad.
Y me parece que es importante reflexionarlo porque tiene que ver con la forma en cómo Dios se maneja y nos disciplina, cómo nos hace crecer, cómo nos enseña. Son 4:20, ya más o menos estamos llegando a la hora. Eh, si les parece, yo no avanzaría mucho más, porque ahora viene Dios hablándole a Samuel y empieza, digamos, otra secuencia. Pero quisiera detenerme acá un segundito para ver si queda claro todo esto, cuál es el propósito de Dios. Desde que le dice, andá y destruílo, todo lo que viene mostrando cosas. Mirá esto, y mirá esto, y mirá, y Agag lo salvó, y acá, y esta gente, y el pueblo salva todo esto, y la escala de valores, ¿te das cuenta? Es todo mostrar. Desde nuestra percepción cristiana, 3000 años después de todo esto, no es sencillo ambientarse y entender. A mí me cuesta entender esta concepción de Dios, decir, maten, destruyan. Expresarlo así como una prueba que nos muestra los valores, que es como que deshilacha y nos da una forma de verlo, una perspectiva hacia adelante pero aún así me sigue costando decir, che, qué dura está, qué difícil. El otro día escuchaba en una clase bíblica también al predicador que decía, si, si David viviera en los tiempos de Jesús, la instrucción no hubiera sido que mate a Goliat, sino que ponga la otra mejilla. O sea, el parámetro cambió, el paradigma cambió. El cristianismo rompe todo eso anterior, destruyan y maten todo, para entrar en otro concepto, donde ya el interés político de Jesús no se expresa en nada. Oíste que fue dicho, pero yo les digo, Claro, claro. Pero el ejercicio de salirnos de nuestra concepción cristiana, griega, aprendida y transmitida culturalmente, bacana que no es sencillo, ¿no? Yo claro, muchas lo que veces pasa el es que pasaje la Biblia, lo he tomado más como, bueno, Dios dijo y hay que obedecer. Y hay mucho más que eso, o sea, claro, sigue siendo cruel, che, Dios dijo. Ah, porque los textos hay que entenderlos en el contexto en que se dijeron. Y en aquella época, lo normal era atacar al otro pueblo y matar a todos. La humanidad fue humanizándose a lo largo de la historia. claro. Me queda también el pensamiento de que algunos amalecitas han subsistido a lo largo de la historia simplemente porque no estuvieron en esa batalla o porque a lo mejor fueron un descendiente futuro del rey, si tuvo algún descendiente mal rey que quedó vivo, o por alguna circunstancia de no haber terminado con ese pueblo, así como la comparación que vos hiciste entre 1400 años y 1000, esos 400 años que castigaron después. eh, ¿Quién dice que hoy en Hamas no hay un montón de descendientes de amalecitas que siguen con el mismo odio? Entonces, a veces nuestra desobediencia en el presente tiene consecuencias muchas generaciones después por no haber sido obedientes. Y me parece que no tiene que ver con esto de maldición y bendiciones generacionales, sino simplemente consecuencias de la línea de la vida, del tiempo, que obediencia y desobediencia terminaron Claro. afectando situaciones posteriores, ¿no? Sin ser, Seguramente escaparon algunos. claro, sin ser drástico, pero sí reflexivo en el presente, porque así como hace un rato tratamos de justificar algunas cuestiones de Moisés, porque digamos, Moisés no es un personaje de los que decimos malos, está identificado con la fe. En cambio, Saúl podemos decir, no, pero este
era malo. Analizando la vida de Saúl, hay algunas cosas que hizo bien Saúl y otras fue nefasto, pero lo tenemos como un personaje malo. ¿Está bien? Eh, es, es difícil de poner, imaginarnos o actualizar las desobediencias de Moisés. Es más fácil culpar a Saúl por sus desobediencias, pero en cualquiera de los dos extremos nos podemos ubicar nosotros perfectamente. Perfectamente. Cuando recién desarrollaba el concepto de la fidelidad, a mí sin duda me hace pensar en mis tantos yo puedo y que atento contra la fidelidad o querer demostrarle a Dios y en realidad lo que Dios me está diciendo, mira, déjate ayudar, por ejemplo, por decir algo, ¿no? Eh, bueno, interesante, muy interesante en reflexionar eh, aquel contexto, pero a su vez traerlo a mi vida y decir, che, la verdad que si yo fuera Moisés y capaz que a patada le agarro la roca, sin querer o queriendo, o por mis impulsos, o, o más rápido, el señor, ya yo le pego, vos quédate, ni venga a la roca, yo me encargo. Qué sé yo, no sé, las cosas que yo también podría hacer. Y, Por eso la revelación de Dios es progresiva. mm, Dios se va revelando. Dios se había revelado a Adán y Eva plenamente, pero cuando los echa, a partir de ahí, la revelación empieza de -10 y va avanzando. Los asirios, los hititas, los sumerios, los caldeos eran todos pueblos realmente muy violentos que dominaban al otro a la fuerza, incluyendo los romanos. Y después siguieron. Fíjate lo que es la yihad islámica hoy. Parece que vivieran 2000 años atrás por la violencia que usan. Ellos no les preocupa si hay mujeres, niños, ellos explotan la bomba y que se mueran los que se tienen que morir. Sin Cristo, eso es el producto de la carne. Lo que pasa es que ahora nosotros, cristianos, lo miramos con los anteojos de la fe cristiana y de los valores cristianos. Y el mundo secular y especialmente Europa mira todo a través de un poquitito de filtro cristiano que les quedó, muy poco, ujú, pero sigue valorando las cosas con aquellos valores mezclados con los nuevos. ujú. Es decir, somos nosotros, el problema es que nosotros hemos, si podemos decirlo, hemos avanzado mucho, pero la carne sigue siendo la carne en todos lados. Sí. Eso. ¿Viste ahí en creo que es en las islas Andaman, al sur de la India o de Sri Lanka? Hay una isla en la que está prohibido ir porque hay una tribu que existe ahí hace más de 1000 años que cualquiera que se acerca lo liquidan, lo matan. Entonces prohibieron que vayan porque te matan. Es parte de la esencia humana sin Dios y sin Cristo. Pero lo que vos estás planteando me parece muy importante tomarlo en consideración. Sí, no podemos juzgar toda la Biblia a la luz de nuestros lentes cristianos, Ujú, ujú. porque nos va a costar poder entender muchas cosas, ¿no? Imagínate cualquiera que lo agarra con entusiasmo sin Cristo y lee todo esto, ese final, son un Es que asesino. la gente empieza por Génesis. Ujú. Gracias a Dios se desanima cuando llega a Número Levítico y no sigue leyendo correlativamente. Porque si no llegan a estos libros y dicen, no, en este Dios yo no creo, yo se lo he escuchado a muchos. Sí. Por eso, de cierta forma, a mí me parece bien empezar hablando Nuevo Testamento nomás, porque de alguna manera es un poco más cristiano.
pero lo que no podés es desconocer después, cuando creciste un poco, el Antiguo Testamento, porque no vas a entender el Nuevo plenamente. Fíjate la cantidad de cosas que uno va aprendiendo de todo esto, ¿no? Así que no sé, ¿algo más? Analía, Sergio, Fabi. Bien claro. Bueno, Bueno, como siempre, muchas gracias, Aldo. Nos estaremos viendo el jueves que viene, ¿sí? sí, señor, y que tengan una hermosa Navidad, una hermosa Nochebuena. Felicidades Igualmente. para todos. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Gracias, señor, Igualmente. Cariño. y que el nene siga andando bien. Gracias. Cariño a Sí, sí, sí. Marisa. Gracias, Saludos. gracias. Bien. Chau, chau.